Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo. Para este día 19 de febrero escuchamos el Evangelio del día tomado de San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 13. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: «Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: «¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías?» Él les contestó: «Si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Conocemos bien el episodio de la transfiguración de Jesús. Toda esta narración hace énfasis en la condición divina plena de Jesús, que está presente en su humanidad, aunque velada aún. Si tomamos el texto directamente de la Biblia, este episodio comienza con una indicación que nos aclara su contexto, 6 días después. ¿Después de qué? Pues de la pregunta que Jesús hace a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y también de que Jesús corrigiera a Pedro por tratar de disuadirlo de su sufrimiento y entrega de la vida. Los discípulos siguen sin abrirse a la novedad de Jesús. Además, 6 días después hace alusión al texto del libro del Éxodo que dice: «La gloria de Dios se posó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días». Es decir, el evangelista Marcos quiere que tengamos claro que en Jesús mora plenamente la gloria de Dios. Otro texto que nos recuerda esta frase del 6º día es del libro del Génesis, cuando al 6º día Dios crea al hombre. Es decir, Dios crea al hombre y en él muestra su gloria. En Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, se muestra la realización plena del ser humano. La transfiguración no sirve simplemente para animar a los discípulos en el momento del desconsuelo. En ese momento no entendieron nada. Incluso en medio de la transfiguración, el texto nos da indicios de que ellos dan más importancia a la aparición de Moisés que a la revelación de Cristo. Otro detalle es que cuando desaparecen Moisés y Elías, los discípulos incluso parecen estar decepcionados. No vieron a nadie, solo a Jesús con ellos. La transfiguración nos habla de lo que ya está ocurriendo en nuestra existencia humana por haber aceptado y amar a Jesús como Salvador, por permanecer fieles y perseverantes en su camino. En nosotros ya brilla la gloria de Dios, ya manifestamos su gloria cuando hacemos presente la caridad divina con nuestras obras. El Espíritu Santo de Dios nos va transformando, transfigurando, aunque no lo veamos todavía en plenitud. Creo que el Evangelio del día nos invita a seguir confiando en Cristo, porque Él es el modelo del hombre perfecto, de humanidad perfecta según el plan de Dios, y nos invita también a reflexionar si Cristo es realmente el modelo que nosotros estamos siguiendo. La palabra de Dios nos habla muchas veces de que el ser humano se construye ídolos, modelos de humanidad que solo nos causan tristeza e inquietud y que nos desvían del camino seguro, alejándonos del rebaño de Dios.
Escuchemos una vez más esta afirmación que el Padre nos susurra al oído y al corazón. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Paz y bien, que Dios te bendiga.